Buenas noches a todos. ¿Me podrían confirmar si se me escucha bien? Sí, Nico, yo te escucho bien. Listo, gracias, Ay, André. Demos comienzo a la charla. Mi nombre es Nicolás Melo, soy estudiante de la Universidad de La Sabana. Voy en octavo semestre y pues bueno, el día de hoy les voy a hablar un poco de lo que es la médula espinal. Es la verdad una charla muy corta y es pues como para dar inicio a este segundo módulo de neuroanatomía en el grupo de interés. Entonces, empecemos. Eh, Arrancamos por la configuración externa. Eh, Decir que la médula espinal pues es la manera en la que el cerebro se conectará con el resto del cuerpo. Eh, la médula espinal es una estructura larga y cilíndrica que se extiende desde el foramen magno hasta las vértebras L1 y L2. En el recién nacido, el cono medular se puede llegar a localizar cerca a L3. Eh, Se encuentra revestida por las meninges y discurre a través del conducto raquídeo o el foramen vertebral. En la imagen en pantalla, pues se cortaron los vehículos para poder observar la salida de los nervios espinales. Mm. La médula espinal presenta dos ensanchamientos o intumescencias a nivel cervical y lumbar, las cuales pues, se relacionan con la inervación de los miembros superiores e inferiores respectivamente. Qué pena. Bueno, aparte de esto, bueno, la médula espinal pues cuenta con 31 pares de nervios espinales, serán 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y uno coxigio, pues los cuales salen del conducto raquídeo a través de los forámenes intervertebrales, a excepción de C1, el cual sale pues por encima de la vértebra C1. La médula espinal pues tiene una terminación cónica conocida como el cono medular, el cual se localiza entre L1 y L2 en los adultos. Desde una vista caudal posterior al cono medular encontraremos las raíces lumbosacras, que en conjunto se les ha llamado la cauda equina o la cola de caballo. Esta cola de caballo pues estará cubierta por una condensación de pía madre llamada el filum terminal, que a nivel de S2 penetra el tubo dural, se cubre de dura madre y continuará llamado como el ligamento coxigio hasta la cara posterior del coxis. Bueno, como lo mencionaba anteriormente, la médula espinal discurre por el foramen vertebral, pero lo hace con ciertas cubiertas. De exterior a interior la cubren la grasa epidural, la dura madre, la aracnoides, el líquido cefalorraquídeo, el cual está contenido en el espacio subaracnoideo, y la pía madre. La grasa epidural, como su nombre lo indica, se encuentra sobre la dura madre, cubriendo de los cuerpos vertebrales y los ligamentos que forman las paredes del conducto vertebral. Dentro de esta grasa se encuentra el plexo venoso vertebral interno. La dura madre espinal, pues, forma el saco dural, una larga vaina tubular dentro del conducto vertebral, que se adhiere pues al borde del foramen magno del cráneo y se continúa con la dura madre craneal pues en la parte superior. Inferiormente se fija el coxis por el filum terminal. La aracnoides espinal es una membrana avascular que tapiza el saco dural de manera interna. No se encuentra unida a la dura madre espinal, pero se mantiene contra su superficie, pues esto debido a la presión que ejerce el líquido cefalorraquídeo, el cual está contenido en el espacio subaracnoideo. Y existen unas hebras de tejido conectivo llamadas trabéculas aracnoideas que conecta la aracnoides con la pía madre. El espacio subaracnoideo pues se encuentra lleno de líquido cefalorraquídeo y por debajo del cono medular presentará un agrandamiento que recibe el nombre de cisterna lumbar, donde se contiene la cola de caballo. La cisterna lumbar va desde la segunda vértebra lumbar
hasta el segundo segmento del sacro. La pía madre espinal es la membrana más interna y recubre la médula espinal, es decir, está completamente pegada a la médula espinal. Se encuentra por debajo del cono medular, eh, perdón, por debajo del cono medular se continúa en forma del filum terminale. La pía madre espinal en cada cara lateral de la médula espinal se proyecta hacia el saco dural a modo de dientes de sierra, formando así los ligamentos dentados, que en conjunto con el filum terminal tienen la función de dar la estabilidad a la médula espinal, la cual se encuentra suspendida dentro del saco dural. Y en la imagen en pantalla, una resonancia magnética de corte sagital, pues se pueden apreciar ya distintas partes de la médula que les he mencionado previamente, como puede ser el cono medular, la cola de caballo, la grasa epidural, el saco dural y el inicio del filum terminal. Bueno, con respecto a la cara anterior, entonces, vamos a observar el surco o la fisura media anterior y esta pues penetrará hasta en la médula espinal, casi hasta llegar a la comisura gris. Por esta fisura anterior discurrirá la arteria espinal anterior, la cual está formada por la unión de ramas de las arterias vertebrales. También se puede apreciar la salida de los filetes radiculares anteriores y más adelante su formación en la raíz anterior del nervio espinal. Recordemos que pues, la raíz nerviosa anterior o la ventral está compuesta por fibras motoras que viajan desde los cuerpos de las neuronas del cuerno o hasta anterior de la sustancia gris, hasta pues, los órganos ya efectores periféricos. Con respecto a la cara posterior, en la cara posterior de la médula espinal se encuentra el surco medio posterior que se continúa hacia el interior de la médula espinal con el tabique medio posterior. Este tabique medio posterior se va a extender hasta la sustancia gris. Este sí llega hasta la sustancia gris. Lateralmente al surco medio posterior se encuentran los surcos posterolaterales, por donde discurren las arterias espinales posteriores. Cerca a los surcos posterolaterales se encuentra la zona de ingreso de los filetes radiculares posteriores o dorsales, los cuales, pues como lo dije antes, son de tipo sensitivo. Entonces, eh, acá hasta el momento, entonces, un punto clave sería decir que la parte anterior de la médula espinal recibirá todo lo que son las sensaciones motoras o pues las respuestas motoras. O enviará, mejor dicho, no recibirá, sino que enviará las respuestas motoras. Mientras que la parte posterior recibirá todos los estímulos sensitivos a través pues, de, de los distintos cuerpos neuronales que se encuentren en la periferia. Ya lo explicaré más adelante, más a fondo. Con respecto a la cara lateral, entonces, tenemos el ligamento dentado, que es una prolongación de la pía madre hacia el saco dural. Este tiene la función pues, de darle sostén a la médula espinal, porque pues, la médula espinal se encuentra, por decirlo así, suspendida dentro del líquido cefalorraquídeo, flotando en el líquido cefalorraquídeo. Y este ligamento dentado, obviamente pues, en conjunto con el filum terminal, le dará sostenibilidad. Dentro del foramen intervertebral vemos la conexión de la raíz dorsal o posterior con el ganglio sensitivo. Y delante de esta confluencia de las raíces, delante de este ganglio sensitivo encontraremos la confluencia de las raíces anteriores y posteriores. De esta manera ya se forma el nervio espinal. Entonces, las raíces anteriores llevarán las respuestas motoras y las raíces posteriores traerán las partes sensitivas, los estímulos sensitivos. Pero el nervio espinal
no tiene, por decirlo así, una denominación específica. No es ni motor ni sensitivo, porque dentro del nervio espinal vamos a tener tanto lo que llega de lo sensitivo como lo que va saliendo de lo motor. Eso hasta ese punto. Esto ocurre en las inmediaciones del foramen intervertebral. Apenas salir del foramen intervertebral, el nervio espinal se va a volver a dividir en los ramos anterior y posterior. El ramo anterior y posterior no tampoco van a ser de un tipo específico. Incluso pueden tener también raíces nerviosas de tipo autónomo, del sistema nervioso autónomo, porque este utilizará la infraestructura de la médula espinal para viajar. Obviamente, pues también hará parte el tronco simpático y los nervios craneales, pero pues eso ya es más entrar a fondo con el tema del sistema nervioso autónomo. Entonces, los ramos posteriores, como lo decía, brindarán inervación mixta a las articulaciones sinoviales de la columna vertebral, los músculos profundos del dorso y la piel que se encuentre subyacente, en un patrón segmentario. Los ramos posteriores permanecen separados entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Que los ramos posteriores nunca formarán plexos nerviosos somáticos que sean de mayor importancia. Los ramos anteriores, por otro lado, aportan fibras nerviosas al área restante del cuerpo, es decir, las regiones anteriores y lateral del tronco y los miembros superiores e inferiores. Los ramos anteriores de los nervios espinales torácicos son los únicos que no formarán plexos con respecto a los ramos anteriores. El resto de los ramos anteriores sí lo hará, es decir, los ramos anteriores cervicales, los lumbares y los sacros sí formarán plexos importantes, y de aquí ya empiezan a crearse los nervios periféricos multisegmentarios. Bueno, esto con respecto a la configuración externa. Ya hablando de la configuración interna, entonces tendremos que en este corte que es transversal, pues podemos apreciar la sustancia gris en forma de mariposa, la cual está pues compuesta por agrupaciones de cuerpos celulares y sus prolongaciones. También podemos ver un manto de sustancia blanca compuesta por haces de fibras mielinizadas que ascienden o descienden en los tres pares de cordones, los cuales van a ser pues el cordón anterior, el cordón lateral y el cordón posterior. Cada mitad de la médula espinal pues tendrá un cordón anterior, un cordón lateral y un cordón posterior. Eh, la sustancia gris con forma simétrica de mariposa cambia de configuración dependiendo del nivel en el que se encuentre. No siempre va a tener la misma forma la médula espinal ni la sustancia gris. Y cada mitad de la médula espinal pues posee una asta posterior que se extiende lateralmente casi hasta tocar la superficie de la médula, además pues de una asta anterior que se extiende ventralmente sin llegar a la superficie. Existe una comisura gris que conecta la sustancia gris de cada mitad y rodea el conducto central. Pues este conducto central lleva líquido cefalorraquídeo también. Bueno, con respecto a los niveles de la médula, como lo mencionaba previamente, la médula espinal pues en sus diferentes niveles tendrá variaciones ya sea de tamaño y forma, en la cantidad relativa de sustancia gris o blanca y en la disposición y configuración de la sustancia gris. Entonces, en la imagen que está a mano derecha, pues van a ver los distintos segmentos de la médula espinal, siendo pues los segmentos cervicales, los que empiezan por T, los segmentos torácicos. El segmento L pues es el lumbar y el segmento S el sacro. Es decir que se cuenta con un segmento coxigio, pero el 50% de las personas llega a no tener este segmento. Entonces, muchas veces no se menciona, y también pues tener en cuenta que es muy similar
al segmento sacro, no cambia mucho. Entonces, para empezar, pues los segmentos cervicales se caracterizan por ser de un tamaño relativamente grande, con cantidades grandes de sustancia blanca y una forma oval, debido a que el diámetro transversal superará al diámetro anteroposterior. Cada cordón posterior está dividido por el tabique intermedio posterior, creando así un fascículo medial llamado el fascículo gracilis y uno lateral llamado el fascículo cuneatus. El fascículo gracilis también se le puede encontrar como el fascículo delgado y al fascículo cuneatus como el fascículo cuneato, si no estoy mal. En lo que viene siendo el segmento C1 y C2, las astas posteriores serán más grandes y las anteriores serán relativamente más pequeñas. Por debajo del segmento C5, las astas posteriores son más anchas y las astas anteriores se extienden hasta los cordones laterales. Cerca del cuello del asta posterior existe una área celular dentada denominada formación reticular, la cual se encuentra presente en todo el segmento cervical. Con respecto a los segmentos torácicos, hay que tener en cuenta que estos presentan variaciones en su tamaño. Empezando porque el segmento T1 hará parte de la intumescencia cervical, la cual ya había mencionado que está relacionada con la inervación de los miembros superiores. De T1 a T6 se encontrarán presentes los fascículos gracilis y cuneatus, mientras que en los niveles más caudales ya se empieza a borrar el fascículo cuneatus y solo se llega a encontrar el gracilis o delgado. Eh, los segmentos torácicos tienen las astas anteriores y posteriores pequeñas y afinadas y presentan un asta lateral de pequeño tamaño que hace parte de todo el segmento torácico. Esta asta lateral que encontramos en todo el segmento torácico contiene la columna celular intermediolateral. Esta columna celular intermediolateral tiene el origen de las neuronas simpáticas preganglionares, es decir, acá es donde se origina la respuesta autonómica simpática. Y como les decía antes, esta utilizará la infraestructura de los nervios de las ramas anteriores para viajar se me olvidó el nombre. Bueno, hasta la cadena simpática que se encuentra, hasta la cadena simpática paravertebral, donde harán sinapsis y ya saldrá la neurona postganglionar. Eh, bueno, continuando con los segmentos torácicos, en la base de la cara medial del asta posterior se encuentra un grupo redondeado de grandes células denominadas el núcleo dorsal de Clark o núcleo torácico. Con respecto a los segmentos lumbares, estos se caracterizan porque tienen una forma casi circular en los cortes transversales. Tienen astas anteriores y posteriores abultadas con menor cantidad de sustancia blanca. Las astas anteriores tienen una prolongación fina que penetra en los cordones laterales. Las células motoras de estas prolongaciones son las que inervan los grupos musculares importantes del miembro inferior. Es de recordar que en el segmento lumbar también habrá otra intumescencia, la cual se relaciona con la inervación del miembro inferior. Y por último, pues los segmentos sacros se caracterizan por su pequeño tamaño, cantidades grandes de sustancia gris y muy pocas de sustancia blanca. Tienen astas anteriores y posteriores muy grandes y abultadas, y entre más caudal, más reducido será el tamaño del segmento. Eh, Listo. Ahora pasamos a ver los haces de la médula espinal. Entonces, las fibras ascendentes y descendentes de la médula espinal se encuentran organizadas en haces que ocupan regiones de la sustancia blanca. Los conjuntos de fibras que poseen el mismo origen, trayecto y terminación se les llamará haces o fascículos. Recordemos pues que la sustancia blanca en la médula espinal se divide en tres cordones. Por lo tanto, un haz puede estar en uno o más cordones.
Y es una regla general que los haces más largos se encuentran en la periferia, mientras que los más cortos se encuentran más cerca a la sustancia gris. Bueno, en la imagen en pantalla, entonces, de manera didáctica se repartieron los distintos haces que discurren por la médula espinal, de manera que a mano izquierda tenemos los haces descendentes y de manera derecha tenemos los haces ascendentes. Entonces, iniciando con los haces ascendentes, tenemos el sistema del cordón posterior. eh, el cual, como lo ven en pantalla, pues está subrayado el fascículo gracil y el cuneiforme. Pero recuerden que no todo el fascículo cuneiforme, después de los segmentos torácicos, se empieza a borrar. Entonces, el sistema del cordón posterior, constituido por el fascículo gracil y el cuneiforme, tiene la función de la propiocepción, el tacto fino y la discriminación entre dos puntos. Su origen, pues, se encuentra en la piel, las articulaciones y los tendones. Su terminación son los núcleos ubicados en el asta posterior y otros en el tallo encefálico. Como lo pueden ver, se decusa en la porción inferior del bulbo, formando el lemnisco medial. Y también, pues, como su nombre lo dice, se está ubicado en el cordón posterior. El cordón posterior entonces estará restringido para los estímulos sensitivos, para el conducir los estímulos sensitivos. Con respecto al haz espinotalámico, eh, tiene la función de dar retroalimentación al dolor localizado, la temperatura y el tacto. Tiene origen en la piel y su terminación es el asta posterior y de ahí pasa al tálamo contralateral, porque las fibras espinotalámicas anteriores y laterales se decusan en la comisura blanca anterior en varios segmentos medulares. Como ustedes pueden ver en pantalla, el, el haz espinotalámico anterior es el que se encuentra en la imagen de arriba y el lateral es el que se encuentra en la imagen de abajo. Eh, Ven que el haz atraviesa la médula espinal en los distintos segmentos de la médula espinal. Es ahí cuando se decusa por la sustancia a través del cordón de la sustancia blanca. Eh, y bueno, como ya lo vieron, pues está dividido en los dos, en el cordón anterior y en el cordón lateral. El haz espinocerebeloso dorsal y ventral tiene como función eh, mecanismos de movimiento y posición. Tiene como origen las articulaciones y tendones y su terminación la encontramos en la paleocorteza cerebelosa. El haz espinocerebeloso posterior no se decusa. En la imagen, el haz espinocerebeloso posterior, el cual no se decusa, es el que ven de color azul, y mientras que el haz espinocerebeloso anterior, de color rojo, se decusa en los niveles medulares inferiores y asciende contralateralmente. Estos pues se ubicarán en el cordón anterior y en el cordón lateral. El haz espinotectal hace parte de una vía multisináptica transmisora de impulsos nocioceptivos. En la imagen es el que está de color negro. Su origen se encuentra en estructuras somáticas profundas, como lo dice en la imagen, que puede ser el corpúsculo de Meissner o un axón de célula en el asa anterior. Bueno, y su terminación está en las capas profundas del tubérculo cuadrigémino superior contralateral y en partes de la sustancia gris periductal. Este se decusa por la comisura blanca anterior y ascenderá contralateralmente. Se encuentra en el cordón
anterior y lateral, entre estos dos. Con respecto a los haces descendentes, entonces iniciamos con la vía piramidal córtico-espinal, la cual tiene como función el origen de la función motora y la modulación de las funciones sensitivas, lo cual pues es una manera muy abreviada de decirlo, porque esta vía pues es bastante importante y merecería una revisión más extensa e interesante. Su origen pues está en la corteza y su terminación en las células del asta anterior e interneuronas. Se decusan a nivel del bulbo, formando así los dos distintos haces, en el haz anterior y el haz lateral. Y pues como lo dicen los nombres de sus haces, se localiza en el cordón lateral y otro en el cordón anterior. El haz vestibuloespinal tiene como función los reflejos posturales. Su origen está en el núcleo vestibular y su terminación en las motoneuronas del asta anterior. Este es el único que no se decusará de los haces descendentes y se va a localizar en el cordón anterior. Con respecto al haz rubroespinal, este tiene como una función motora, facilitando la flexión e inhibiendo la extensión. Su origen lo encontramos en el núcleo rojo y su terminación está en las interneuronas del asta anterior. Se cruza en la decusación ventral de la calota. Se localiza en el cordón lateral. Y con respecto al haz tectoespinal, el de color azul en la imagen, conduce a los reflejos de la rotación de la cabeza. Tiene su origen en el mesencéfalo y su terminación está en las interneuronas del asta anterior. Se cruza en la decusación dorsal de la calota y se localiza en el cordón anterior. Y por último, tenemos el haz olivoespinal de color naranja en la imagen, que tiene como función la inhibición de la función extensora. Se origina en los núcleos olivares inferiores y termina en el asta, en el asta anterior de la médula. Se decusa a nivel del bulbo después de su salida de los núcleos olivares inferiores, y este se va a localizar entre los cordones lateral y anterior. Y bueno, como lo dije antes, pues esta era una charla muy corta. La gracia era hablar de las cosas más importantes que podía brindarnos la médula espinal, de lo necesario, de lo que el día de mañana es lo más necesario tener en cuenta en el momento de abordar la médula espinal. Y para terminar, pues haremos un Kahoot. Entonces, ¿me confirma si ya están viendo la pantalla? Sí, Nico, yo la veo. Listo. Sí, se está En- viendo. Entonces, ese es el pin. Ingresen a este link, kahoot.it, y ese es el pin del juego. Nico me tiró una cosa de allá.
Bueno, empecemos entonces. Bueno, entonces, ¿cuántos pares de nervios espinales tenemos? Bueno, bien, bien, por esas 5 personas, casi la mitad. Bien, bueno, la tabla de ganadores ahí. ¿Verdadero o falso? ¿Las ramas posteriores son sensitivas y las ramas anteriores motoras? Falso. Verdadero, perdón, las ramas posteriores son las sensitivas, como lo había mencionado antes, y las ramas anteriores son las motoras. Tenemos que aprender a diferenciar entre rama, raíces y ya el nervio espinal. Y posterior al nervio espinal, pues los ramos anteriores y posteriores. El sitio adecuado para la punción lumbar es entre T12 y L1. Falso. A este nivel todavía se encuentra la médula espinal y si hacemos una punción lumbar a ese lado, pues lo que llevaremos es un trauma raquimedular. Se recomienda a nivel de L3 hacer la punción lumbar, donde ya el cono medular ha terminado y solo queda la cauda equina. Y la última, ¿cuál de estos no es un haz descendente? El sistema del cordón posterior. Recordemos que el sistema del cordón posterior es un haz ascendente porque es de tipo sensitivo. ¿Listo? Entonces el ganador, bueno, felicitaciones al ganador. Y, y nada, pues muchas gracias a cada una de las personas que estuvieron acá, que me brindaron su atención y nada, espero que les haya gustado mucho. No sé si hayan preguntas al respecto, si quieran levantar la mano. La doctora Vanessa Borrero acaba de levantar la mano. Doctora. Creo que ya la bajó. Agradecemos a todos los participantes que nos acompañaron el día de hoy en esta charla y a la doctora Vanessa Borrero. Si tienen dudas o comentarios. ¿Aló, me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Cómo están? Creo que ahorita no me escucharon. Buenas noches, gracias a todos por acompañarnos hoy.
Nico, no sé si puedes poner, por favor, la última pregunta del Kahoot. Nicolás. Ya, sí, ya te la estoy poniendo. Recordemos que la anatomía tiene algo muy fácil. La gran mayoría de los nombres en anatomía tienen, el nombre está relacionado o con su función o del lugar donde está. En el caso de la médula espinal, la inmensa mayoría de los cordones o de los tractos, el nombre nos dice de dónde viene y hacia dónde va. Por lo tanto, todos los tractos que digan córtico algo, córtico espinal, córtico vulvar, corticolivar, esos son haces que vienen de la corteza y van hacia otro sitio, ¿sí? Por lo tanto, son descendentes, en su gran mayoría motores, y ellos nos traen eferencias de la corteza, ¿sí? Nico, estoy esperando la imagen. En cambio, los tractos que dicen espino algo, espinotalámico, espinovestibular, espinolivar, espinotectal, ¿sí? Todos estos son tractos que inician, que su primera neurona está distal, está en la periferia, y ascienden, tienen aferencias hacia el sistema nervioso y ese nombre nos indica hacia dónde van. Por lo tanto, ahí vemos si nada más poniendo un poquito de atención al nombre de los tractos, vamos a poder ver si son ascendentes o descendentes y al mismo tiempo, viendo el nombre, podemos inferir cuál es su función. Por ejemplo, el espinolivar. Sabemos que va a las olivas cerebelosas, ¿sí? Los espinotalámicos sabemos que vienen desde la médula hacia el tálamo y por lo tanto se van a relacionar con la función sensitiva y así sucesivamente. Entonces, una de las cosas bonitas de la anatomía es que muchas veces, si prestamos atención al nombre, vamos a ver cuál es su origen, ¿sí? Como decía un profesor que tuve hace muchos años, ¿de dónde viene, a dónde van? Aquí, en esta diapositiva que nos puso Nicolás ahorita, vemos los nombres, ¿sí? Córtico espinal, rubro espinal, olivo espinal, todos esos son haces descendentes, porque como vemos, terminan en la médula. Y el rubro, el olivo, el tecto, vemos, nos infieren, nos permiten inferir de dónde vienen y de esta manera, valga la redundancia, inferir cuál es su función. Quizás los más importantes y los que más vayan a recordar el día de mañana en su práctica clínica son tres grupos grandes. Los cordones posteriores, que son gracili y cuneatus o Woli-Burdash, que llevan la sensibilidad profunda consciente, ¿sí? Ellos, es importante que ustedes recuerden que no se decusan en la médula, ellos van y se decusan allá arriba, como nos mostró Nicolás en otra diapositiva, ya en el tallo cerebral. Los espinotalámicos laterales y el espinotalámico anterior, ellos nos van a dar la sensibilidad, ¿sí? Uno de ellos nos da la sensibilidad termoalgésica y el otro presión y temperatura, y ellos también son de los que más tienen que recordar. Y como el nombre lo dice, espino talámico, vienen de la médula y van hasta el tálamo, ¿ok? A llevar información sensitiva. Y por supuesto las corticoespinal, tanto el anterior como el lateral, que son básicamente la vía piramidal. Quizá estos tres grupos son los que más tengan que recordar el día de mañana cuando se encuentren con un paciente para que puedan entender
alguna manifestación neurológica que ya veremos más adelante cuando empecemos a ver la parte semiológica. Pero eso y la información de las astas anteriores motoras, astas posteriores sensitivas, es lo más importante. No sé si el doctor Kemmel, que vi por allí que está conectado, quiere agregar algo o si alguno de los muchachos tiene alguna pregunta. Hola, buenas a todos, ¿cómo están? Yo pude conectarme al final de la sesión porque estaba terminando procedimientos y consulta, pero me pareció muy bien presentado, muy concreto, muy organizada la presentación. Así que, Nicolás, felicitaciones. Participé en el Kahoot. No quedé en los 3 primeros porque ustedes son muy rápidos, pero me divertí. Hay que hacer los demás preguntas, pero hay unas 10. Bueno, y la punción lumbar no es exacto, o sea, no debemos decir L3, sino el espacio L3, L4 o el espacio L4, L5 es el que se usa en punción lumbar. No olviden que cuando hay médula anclada, y esto se presenta cuando, por ejemplo, hay espina bífida o otras malformaciones congénitas espinales, la médula puede estar anclada abajo hasta el sacro. En ese caso, pues estaría contraindicada la punción lumbar y se debe interconsultar a neurocirugía para identificar otra zona para que se pueda obtener el líquido cefalorraquídeo. Pero es L3, L4 o L4, L5. Bien, entonces, no, era solamente eso. Felicitaciones y continuaremos con los diferentes temas. Muchísimas Y gracias, aprovechar para doctor Kemmel. invitarlos. Muchas gracias, doctora. Y para aprovechar para invitarlos el siguiente miércoles a las 7 de la noche a la última charla de este año del grupo. Una pregunta, ¿se cambió de los jueves a los miércoles? Porque antes era los jueves, ¿no? Sí, señor, lo cambiamos a los miércoles porque casi todos los grupos de interés que hay en la universidad tenían reuniones los jueves y como la universidad no les exige exclusividad, entonces casi no estábamos teniendo asistencia de los muchachos porque les llamaba la atención X o Y charla de otro grupo de interés. Entonces, pues al hacerlo hoy tratamos de tener un poquito más de quórum. Ah, bueno, súper, no, está muy bien y